Evangelio de hoy, sábado 18 de febrero del 2023. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces, una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: «Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo». De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: «Sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, para adquirir una enseñanza de la palabra de Dios, desarrollaremos nuestra reflexión en los siguientes 4 puntos. En este primer momento, meditemos sobre: Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Hoy la Santa Palabra nos presenta uno de los más grandes acontecimientos en la vida de Jesucristo, la transfiguración. En ella, Jesús se revela a 3 de sus discípulos en su condición divina. Entre otras cosas, vale la pena prestar atención a algunos elementos. Uno de ellos es el monte a donde Jesús lleva a sus discípulos para que presencien su transfiguración. El Señor a menudo utiliza las montañas como lugares sacros para enseñar a sus elegidos cosas sagradas. Incluso hemos visto al mismo Salvador subiendo un monte para orar y estar en presencia con su Padre Celestial. Con esto comprendemos la importancia de nosotros también buscar subir al monte. En nuestros días, un lugar que suplantaría al monte serían los templos, que son la casa de Dios, lugares que dan espacio para el recogimiento y la oración. En ellos, Jesús está presente en el sagrario, esperando que vayamos a su encuentro y le acompañemos. Concluyendo, subir al monte en términos teológicos significa ir a un lugar especial donde somos llamados a renovarnos y dejarnos transformar por Dios. Con esta enseñanza, Jesús espera que vayamos al monte a elevar la mirada a Dios y a buscar la estabilidad e intimidad de Dios. En un segundo momento, analicemos esta frase: allí se transfiguró en presencia de ellos, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo
podría blanquearlas. La palabra transfiguración es el término apropiado para referirse al cambio de apariencia del cuerpo mortal de Jesús a una forma glorificada. Para Santo Tomás de Aquino, uno de los más influyentes teólogos, la transfiguración sucedió porque la gloria divina de Cristo se resplandeció por un instante a través del cuerpo humano de Jesús. Otro aspecto que debemos mencionar son las vestiduras que se volvieron blancas y resplandecientes, de tal manera que nadie en el mundo pudiera igualar su calidad. Esto nos recuerda a Moisés resplandeciente cuando conversaba con Dios en la montaña. También vemos un pasaje del libro del Apocalipsis donde comprendemos que las vestiduras blancas son primeramente concedidas por el Cordero y su Padre. Los que así son revestidos es porque han guardado y puesto por obra el testimonio del Señor. Revistámonos de la gracia de Cristo glorificado para irradiar la vida de todos los seres que amamos y a los que nos rodean. En este tercer punto, meditemos en la siguiente frase. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Es curioso ver que Jesús esté conversando con dos hombres que ya muchos años antes habían fallecido, Moisés y Elías. Con esto podemos comprender que era necesario tener presente la antigua alianza que prepararía el camino de la nueva alianza que es Cristo Jesús. En la transfiguración, Moisés representaría la ley y Elías a los profetas. Jesús es el nuevo Moisés, es la nueva ley para la humanidad. Aquí se confirma la profesión de fe que ya antes había hecho Pedro en la región de Cesarea de Filipo cuando dijo: «Tú eres el Mesías». Tal vez por esto el Maestro los llevó consigo al monte para demostrarle que sus palabras no fueron en vano. Con Jesús, la antigua alianza llega a su fin. Con Cristo se concluyen las profecías y de ahí en adelante ya Dios no tiene nada más que hablar, pues en el Hijo está su última palabra. Y hasta el día de hoy reconocemos que el Señor es el personaje principal de toda la humanidad. Qué alegría saber que el hombre más poderoso en la historia nuestra está todavía con nosotros. Los demás nos pueden abandonar, pero Jesús siempre estará allí para decirnos que cuando los milagros y las visiones se acaben, su dulce presencia nos seguirá acompañando de la misma forma que acompañó a Pedro, Santiago y Juan cuando bajaron de ese monte. En este cuarto punto de la reflexión, meditemos la siguiente sentencia que el Señor proclama. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: «Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo». En el momento de la transfiguración, el testimonio de Jesucristo ha sido sellado por la voz del Padre y por la presencia de Moisés y Elías que aparecen junto a Jesús como sus servidores. «Este es mi Hijo querido, escúchenlo». De aquí podemos sacar varias enseñanzas, tanto doctrinales como para nuestra vida. Por ejemplo, podemos decir que esto es una alusión a la escena del bautismo de Cristo. En ambos se oye la voz celestial y en el bautismo Jesús aparece como un nuevo Moisés. Lo mismo aquí, como lo dice la voz de Dios, escúchenlo. Ahora, ¿qué nos puede decir para nuestra vida? Jesús es el Hijo querido por el Padre. Escuchémoslo y abramos nuestros corazones para recibirlo una vez baje del monte en nuestra casa. No seamos como los fariseos y escribas que cerraron sus mentes ante las enseñanzas de Jesús. Escuchemos a Jesús.
Esta es la gran instrucción que hoy Dios nos da, y esto es lo que nos debe caracterizar para ser un discípulo y servidor de verdad. Oír siempre la voz del Señor, que nuestros oídos estén siempre prestos al Evangelio y a la voz del Maestro que nos habla de múltiples formas cada día. En este momento, cuestionemos nuestro corazón con ayuda de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el monte donde me encuentro con el Señor para que transfigure mi vida? ¿Tengo mi alma blanca como las vestiduras del Evangelio? ¿Entiendo perfectamente que Jesús es el culmen de la revelación del Padre? ¿Le hago caso a Dios que me dice hoy: este es mi Hijo querido, escúchenlo? Oremos. Jesús amado, hoy hemos comprendido que tú eres la máxima expresión de amor de nuestro Padre Celestial. Te pedimos nos ayudes a seguir tu voz para que Dios se glorifique en el cielo. Limpia nuestras vestiduras para poder participar de tu boda y ser testigo de tu esplendor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.